La minería ha desarrollado en nuestros países, pero también ha traído grandes costos para las localidades que se encuentran cerca de las fundiciones, por ejemplo. Ahora se ha resuelto hace muy poco un acuerdo prejudicial que va a beneficiar a una localidad del Perú con 150 millones de dólares. Bueno, la minería ha sido una de las fuentes de ingresos más importantes que tienen los países latinoamericanos, principalmente los vinculados a la cordillera de los Andes, entre esos Perú. Pero también ha tenido grandes costos, ¿ah? Tanto ambientales como de salud, principalmente por las emanaciones y por la falta de tecnología que redujera importantemente los problemas de salud que acarrea la actividad minera, tanto para los trabajadores como para los habitantes de las localidades que quedan cerca. Fíjense ustedes que en Bloomberg ha dado una noticia porque Renert aceptó un acuerdo de 150 millones de dólares para resolver las demandas relacionadas con la fundición de Perú. Les comparto la noticia y vamos a tratar de entender un poquito qué pasaba con esto porque yo no lo tenía entre mis datos judiciales respecto a demandas que tenga el Perú contra empresas mineras. Veamos, ¿qué dice el diario Bloomberg? El acuerdo resuelve 1.380 demandas presentadas por residentes que alegaban problemas de salud a largo plazo debido a la contaminación por plomo. Estamos todos claros que es una de las amenazas de productos en suspensión que más perjudica a la salud, el plomo. Pero aún quedan más de 3.000 reclamaciones pendientes. Se resolvieron 1.380. Esta es una información del 24 de junio de Bloomberg que está redactada por Jeff Felly, Carla Salmon Ross y Tim Bronze. Dice, el multimillonario Ira Renet acordó pagar 150 millones de dólares para resolver más de 1.000 demandas que alegaban que una fundición de plomo, propiedad de sus empresas, envenenó a los residentes de un pueblo peruano, alcanzando un acuerdo en vísperas de un juicio en Estados Unidos que llevaría casi dos décadas gestándose. Oye, es largo, ¿eh? Es decir, que llevaban 20 años con este proceso. Yo primero no había escuchado a Ira Renert, me parecía un apellido francés, pero es un millonario norteamericano. Vamos a Forbes, ahí lo tienen, él tiene 3.800 millones de dólares, es su patrimonio neto al 27 de junio, es el fundador del grupo Renco, un imperio industrial con unos ingresos anuales estimados de 5 millones de dólares, y entre las participaciones de Renco se incluyen acciones del fabricante de camiones militares AM General, del productor de plomo y zinc, por eso la fundición de plomo, Dow Run Company y US Magnesium Corp, entre otras. Su madre emigró a Estados Unidos desde Polonia cuando tenía 3 años y su padre llegó de Rumania cuando tenía 14. Tiene que haber sido de esta oleada posguerra, ¿eh? Originario de Brooklyn y antiguo analista de crédito, comenzó a forjar su fortuna invirtiendo en basura en la década del 80. Los analistas de riesgo siempre pierden los inversionistas pequeños normalmente y ganan ellos y siempre se transforman en grandes magnates. El 2015 un tribunal dictaminó que Renet era responsable de desviar indebidamente dinero de su negocio para pagar una lujosa casa en Southampton, Nueva York, que entiendo que es una de las propiedades más grandes, ¿eh? Y ya entonces no era de los trigos más limpios. Aquí está cómo se ha ido desarrollando su riqueza. El 2020, producto de la pandemia, bajó a 3 billones y aquí ya volvió a recuperarse a 3 millones 8. Es número 1136 entre los multimillonarios del 2026 y aparecía en el 389 de la lista Forbes. Tiene 92 años, tiene inversiones hechas por uno mismo, con plata de otro supongo, y una puntuación de filantropía de 2. Tiene residencia en Nueva York, Estados Unidos, está casado y tiene 3 niños. Tiene una licenciatura en Arte y Ciencia del Brooklyn College y maestría en Administración de Empresas de Leonard Stern School. Según se informa, Renet donó fondos para ayudar a restaurar el muro de las lamentaciones en Jerusalén, así que podía lo más bien haber llegado a un acuerdo con todos los demandantes que tienen bastantes lamentaciones, ¿eh? Renet posee una finca en los Campos de 114.000 pies cuadrados con un valor de 268 millones de dólares. Esto es de Forbes. Ya sabemos quién es el señor que es dueño de esta empresa que llegó a un acuerdo. Lo que tampoco sabía es dónde queda La Oroya. Y La Oroya es una ciudad peruana, capital de distrito homónimo, es decir, de La Oroya, de la provincia de Yauli, ubicada en el departamento de Junín. Aquí hay algunas fotos que pueden ver, se los amplío, ¿eh? Porque para que ubiquemos un poquito el contexto de este lugar que está vinculado a la minería. Esta ciudad es el punto de convergencia entre 3 vías de comunicación del centro país, una hacia la costa, Lima, otra hacia el sur, Jauja, Guacamayo,
Huancavelica y Ayacucho, y la tercera hacia el norte, Junín, Pasco, Tingo María y Puyalca. Tal vez por eso se instaló ahí esa refinería. La población es estimada de 24.476 habitantes. Se fundó en 1681 tras la independencia el 15 de noviembre de 1893, 1681. Según la tradición local, debe su nombre a una especie de puente colgante que permite trasladar personas y cargas en recipientes llamados orollas que tienen forma de canasta y cruzan el río Matavaro. Tiene un clima seco y aquí se instalaba la refinería. Ahí está el puente colgante de la orolla y aquí están cargando. Bueno, esa es la minería y la metalurgia. Operan grandes mineras como Dow Rum Perú, Minera Chinalco, Volcán Compañía Minera, que hoy lo habíamos visto Volcana, vinculado a Puerto Chancay, Compañía de Casapalca, Austria-Dubás y Argentum. Es conocida además por poseer una de las chimeneas más altas de Sudamérica. Su calidad de gran centro metalúrgico ha provocado uno de los mayores casos de contaminación. Las grandes compañías mineras, tanto nacionales como extranjeras, asentadas allí desde el siglo XIX, poco o nada hicieron por paliar esta situación, lo que ha derivado actualmente en el grado de contaminación en el aire. Entonces me calza la reseña que hace Wikipedia con respecto a esto. Grandes fundiciones, me recuerda a las fundiciones que existían en la zona central, que produjeron bastante contaminación producto de emanaciones, eran fundiciones del cobre, esto tiene que ver con el plomo. Ya vimos que este señor Iran Renet es dueño de esta fundición, Donerun, entiendo yo, que es una empresa minera, ¿cierto? Y Renet llegó al acuerdo. Veamos qué dice el acuerdo. Ya sabemos que son 150 millones de dólares. ¿Y cómo se fraguó? Uno dirá, oye, pero ¿por qué no siguieron el juicio? Porque evidentemente la salud de las personas que se habían involucrado tienen que haber llevado una decisión a los equipos jurídicos de que era preferible este acuerdo que esperar quizás cuántos más tiempo de dilatación o de dilación de este proceso, que podría haber significado más muerte de personas, supongo yo, porque si han pasado 20 años, muchos de los afectados tienen que haber fallecido y tal vez se torna un poco más complejo. Y también tiene que haber habido acuerdos preliminares, familia con familia, otro equipo tiene que haber ido de la empresa a tratar de sacar acuerdos quizás no tan convenientes y era preferible que llegaran a acuerdos más convenientes respecto a la cantidad de dinero que necesita una persona que sufre esta enfermedad, vinculada a las emanaciones de plomo. Mira, sigamos leyendo. Los abogados de los residentes de La Oroya, Perú, afirmaron haber alcanzado el acuerdo justo cuando el primer conjunto de demandas por la contaminación de la fundición se dirigía a juicio el 29 de junio en San Luis. Es decir que el 29 de junio iban a comenzar los procesos, pero hay que ver cómo siguen, porque hay algunos que no llegaron a acuerdo. Recuerden que son 3.000 reclamaciones y solo 1.380 llegaron a acuerdo. Resuelve casi un tercio de las demandas presentadas por los habitantes de esta localidad andina, quienes reclaman miles de millones de dólares de indemnización. Fuera que no. Don Run afirmó que el acuerdo abarca las demandas presentadas por más de 1.380 residentes de La Oroya, que alegaban problemas de salud a largo plazo derivados de la emisión de la fundición y el agua contaminada. Siempre se contamina el agua en cuestiones mineras. Esto sugiere que cada persona que aceptó el acuerdo recibirá aproximadamente $109.000. Sin embargo, según el abogado que lleva esos casos, aún quedan casi 3.000 reclamaciones sin resolver, ya que no tienen fecha de juicio. Bueno, es una importante cifra, dividida por la cantidad de personas, claro que da esa cantidad de $109.000. Ojalá que pueda paliar los problemas de salud que tienen las personas y que arrastran, y también la situación, principalmente económica, que tiene que haber afectado a esas familias. No todas tal vez vinculadas a la minería, pero sí vinculadas al lugar donde estaba la fundición, por lo que vimos de la noticia y lo que nos decía Wikipedia. Se esperaba que la fortuna del multimillonario, estimada en $6.600 millones, fuera un tema central del juicio programado para la próxima semana. El industrial de 92 años es conocido principalmente por ser propietario de la mansión más grande de los Hamptons en Long Island. O sea, tiene una de las casas más grandes de Nueva York, creo que Long Island queda en Nueva York. Esta resolución es la culminación de 19 años de trabajo incansable. Hay que tener paciencia para llevar un proceso. Yo regularmente, cuando hablo con clientes que se van a someter posiblemente a un procedimiento muy grande, les digo que hay que tener carácter y valentía, primero para soportar todo lo que se va a decir en un proceso y segundo, para soportar estos largos procedimientos. Y hay muchos que desisten, que dicen, sí, yo puedo llegar, y desisten al primero, segundo, tercer año. Esta resolución es la culminación de 19 años de trabajo incansable para obtener justicia para los niños que fueron víctimas inocentes de la emisión y la fundición. Claro, si eran niños con hace 19 años, ya son adolescentes,
y supongo que tendrían problemas de salud bastante graves. No sé si afecta a la fertilidad el plomo. ¿Alguien me podría explicar por qué no he profundizado en esto? Sé que es grave, ¿eh? Siempre se alega con alimentos que tengan plomo o ciertos productos y las precauciones que hay, pero no recordaba un incidente así de este tipo en fundiciones o vinculado directamente con la minería. Sí con trabajadores mineros, pero no con la población que estuviera cercana, producto del plomo. Sí me acuerdo de lo que había pasado con el cobre en Chile. Sigamos viendo. Esta resolución es la culminación de 19 años de trabajo incansable para obtener justicia para los niños que fueron víctimas inocentes de la dimisión en la fundición, dijo Jerón Schlichter, abogado de los peruanos, en un comunicado de prensa emitido el martes por la noche anunciando el acuerdo. Los responsables de Don Run decidieron llevar un acuerdo en los casos para dejar atrás este problema medioambiental de larga data y centrarse en lo que importa: gestionar nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro, declaró el director ejecutivo Matthew Wall en un comunicado el martes. ¡Qué canalla, oye! Oye, perdónenme, pero por último, que hubiera dicho, para centrarnos en la salud de las personas que están perjudicadas y poder colaborar. No, lo que nos interesa es centrarnos en lo que importa: gestionar nuestro negocio, atender a nuestros clientes e invertir en nuevas tecnologías para el futuro. O sea, le importó un carajo la salud de las personas. Por último, de unas buenas palabras, esperamos reponer la situación de vinculación con la ciudadanía. No teníamos las tecnologías en ese momento para poder determinar. Y no tuvo ni vergüenza para decir lo que opinaba. No sé qué piensan ustedes de la declaración de este señor Matthew Wall. Dice, y centrarse en lo que importa: gestionar nuestro negocio, atender a nuestros clientes, invertir en nuevas tecnologías. Oye, no sé qué pensarán los accionistas, ¿eh? Ahí puede haber algunos grupos de presión dentro de los accionistas de esta empresa que digan, oye, perdón, pero la imagen corporativa, bueno, quizás tampoco les importe, pero bueno. Impulso a la producción. Las primeras demandas de la Oroya fueron presentadas en 2007 por monjas católicas que trabajaban con niños pobres en Perú. Bien por las hermanas, ¿eh? Alegaban que los ejecutivos de Rener incumplieron sus promesas de limpiar la contaminación en la planta de fundición que había estado en funcionamiento desde 1922. Las empresas de Rener la compraron al gobierno peruano en 1997 e inmediatamente aumentaron la producción, según consta en los documentos judiciales. Oye, ¿alguien sabe algo de esas monjas católicas o no? Porque, qué adelantadas, ¿eh? Qué compromiso. Wall afirmó que Dow Run invirtió más de 300 millones de dólares para mejorar las condiciones en la Oroya y reducir las emisiones, pero que Perú renunció a su responsabilidad de limpiar el sitio. Le está echando la culpa al Estado. Los abogados de Don Run también argumentaron que las reclamaciones de los residentes debían ser litigadas en Perú, pero las demandas fueron admitidas a trámite en Estados Unidos tras una larga batalla legal. No querían, ¿eh? No querían llegar a Estados Unidos, querían estar en el Perú, quizás ahí manejar un poquito la situación, la indemnización es tal vez más baja, pero allá tiene que haber una responsabilidad ambiental más fuerte. Y normalmente este tipo de demandas, cuando son un gran grupo de población, las llevan fundaciones, ¿eh? Fundaciones que no son como las fundaciones nuestras, son fundaciones donde producto de lo costoso que es tener buenos litigantes, un largo proceso, los informes, se necesita dinero que a veces no tienen estas personas. Me ha tocado a mí en procesos donde he llevado un gran grupo de personas y cuando uno empieza a hablar de los costos, a pesar que dividido esas cantidades sea muy poquito, mirado desde los ingresos que tiene uno, es un alto ingreso para las personas que están ahí. Además porque, entendamos, hay gente que quiere sumarse al triunfo, ¿cierto? Y no asumir los costos de que significa estos sacrificios, y por eso las fundaciones norteamericanas, un día vamos a hablar de eso, ¿eh? De estas fundaciones que se dedican a representar a la sociedad civil contra grandes empresas, porque las grandes empresas tienen ingresos para esto. No sé qué opinan ustedes, ¿eh? Falta un poquito. Acá tenemos la Corporación de Asistencia Judicial, pero un órgano que es del Estado, y algunas corporaciones que son órganos de universidades, como algunas asociaciones, pero también les falta esa cantidad de recursos que necesitan estos grandes procesos. Los abogados de RUN también argumentaron que las reclamaciones de los residentes debían ser litigadas en Perú. Ya vimos que no. Los niños que vivían cerca de la fundición estuvieron expuestos a toxinas como arsénico, cadmio y dióxido de azufre, además del plomo que la fundición vertía al aire y al agua de la Oroya. Hoy alguien me podría decir cómo es la Oroya. Según alegaron los demandantes, 9 de cada 10 niños presentaban niveles de plomo en sus cuerpos que podrían causarles enfermedades permanentes, según un estudio de la Universidad de San Luis de 2005, citado en los documentos judiciales. Qué terrible, oye, qué terrible. O sea, los niños sufrieron más. Ahí se ven algunas fotitos de la Oroya. ¡Ay, aquí está la fundición! Miren, ahí está el complejo fundidor de la Oroya. Estas son fotos de Bloomberg, ¿eh? Los casos se están litigando en el Tribunal Federal de San Luis porque Dun Run tiene su sede en esa ciudad. Su empresa matriz, Renco Group, tiene su sede en Nueva York. Ambas empresas operaron la fundición de la Oroya durante un periodo de 10 años, hasta que se acogió a la protección por bancarrota en 2009.
En 2023 la planta reabrió su puerta bajo el control de Metallurgical Usines Perú, una empresa propiedad de los trabajadores que no está involucrada en los casos. Ya cambiaron de propietario. En los documentos presentados ante el tribunal, Rinet se quejó de que los residentes de La Oroya intentaron indebidamente convertir su riqueza en el tema principal del primer juicio. Su abogada Jennifer Saulino declaró ante la jueza federal Catherine Perry en una audiencia preliminar el 9 de junio que cualquier referencia a la riqueza de Rinet, las joyas y pieles de su esposa y su casa solo servían para exacerbar las tensiones del jurado. Era un proceso con jurado. Oye, pero es que evidente, lo que querían demostrar, creo, los colegas, era este señor se hizo rico con el sufrimiento y el dolor de los otros. Y miren el lujo que hay. Bueno, y vieron ustedes que la lista de donantes era muy bajito él, ¿eh? Y tenía unas donaciones, ninguna cosa que pudiera uno demostrar, tal vez lo hay, no lo sé, pero por la nota de prensa que colaboró, por ejemplo, con mejorar en el hospital, seguir tratamiento y gastar en tecnología para evitar la contaminación. Así que sí había que hacer el uso de que se estaba haciendo rico con el problema de la salud de los demás. Según Realtor.com, su mansión en Sagaponack, valorada en 425 millones de dólares y conocida como la casa que se comió los Hamptons, cuenta con 29 dormitorios y 39 baños. Incluye una cancha de baloncesto, piscina, 2 canchas de tenis y una sala de cine con capacidad de 164 personas. Además, dispone de un garage con capacidad para 100 coches. Y el acuerdo fue por 150 millones de dólares, si vemos acá arriba, 150 millones de dólares, y su casita, y la casita que tenía este caballero, dueño de la empresa, está valorada en 425 millones. O sea, nada. El caso es AOA versus Don Rule, y aquí están los datos del Tribunal de Distrito. Voy a tratar de buscar la sentencia y vamos a ver si sacamos una infografía con Notebook LM para poder conversar con esto. No sé si sabían sobre esta noticia. Qué bueno que se resolvió rápidamente con una cantidad de dinero. Podría haberse resuelto mucho antes, habiendo evitado el problema ambiental. Qué bueno que se acogió la demanda en Estados Unidos. Parece que ahí tiritan las empresas, ¿no? Cuando tienen litigio a veces en nuestros países saben que pueden dilatar más y que las indemnizaciones son muy bajas. En Estados Unidos parece que son mejores. Por eso el acuerdo. ¿Qué va a pasar con la gente que no llegó a acuerdo en estas 3.000 reclamaciones? También lo podríamos ver, ¿eh? Bueno, espero que esto ayude a mejorar los problemas que surgieron en aquella localidad que no conozco, que fue afectada por la contaminación, los residentes de La Oroya. Si hay alguien que sea de La Oroya y que ve la noticia, que nos pueda contar qué ha significado esto, dónde podemos tener más antecedentes, y que ojalá los otros residentes puedan tener también un acuerdo o llegar a un proceso con una sentencia favorable. Es lamentable que se tengan que apurar a veces en llegar a estos convenios porque no pueden esperar por su salud. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado la reacción y no sé qué opinan de esta noticia, donde Renet acepta un acuerdo de 150 millones de dólares para resolver las demandas relacionadas con una fundición de plomo en Perú.